gracias por estar aquí, gracias por unirse a esta transmisión del Rosario Viviente. Mi nombre es Adriana Varela y hoy vamos a compartir este tema que es el centro y que es lo que mueve la oración que vamos a tener en el Rosario Viviente. El Rosario Viviente que se va a llevar a cabo el domingo 3 de noviembre a las 7 de la noche en el Estadio León. Y para platicar del tema de la oración, tenemos un invitado al cual de manera personal yo aprecio mucho, y él es Fray Gerardo Arias Tenorio. Fray Gerardo es fraile dominico de la Orden de Predicadores y aquí está compartiendo con nosotros. Quiero recordarles también una parte muy importante, que el rosario viene de manos de los dominicos y ahorita eso es precisamente lo que nos va a contar Fray Gerardo después de presentarse, de saludarnos. Hola, Fray Gerardo, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Adriana, buenas noches. Qué gusto encontrarnos por este medio. Y bueno, pues igual agradecerte por tenerme en cuenta en tu trabajo y todo lo que tú organizas. Ya varios años en el Rosario, ¿no? Y bueno, pues saludos también a todas las personas que están escuchando por Radio Cristo Rey y también que verán la entrevista en algún momento dado. Como ya dijo Adriana, yo soy Fray Gerardo Arias. Ahí atrás de mí está la iglesia donde yo vivo, que es la iglesia de Santo Domingo de Guzmán en Querétaro, Querétaro. Gracias. Ay, está hermosa. Tengo que ir a conocerla. Tengo que La ir a... verdad, sí. Sí, sí, sí se ve. Tengo que ir. Pues bueno, ya iremos ahí a visitar a Fray Gerardo después de esta entrevista. Y Fray Gerardo, por favor, cuéntanos esta parte tan importante que tienen los dominicos con el rosario. Cuéntanos, ¿cómo Bueno, surge? hay un canto que seguramente cantarán en el Rosario Viviente que dice: Viva María, viva el Rosario, viva Domingo que lo ha fundado. Santo Domingo de Ujú. Guzmán está aquí de este lado, acá atrás. Es el San Negro, tiene un bastón de patriarca, tiene un rosario colgando en el hábito y Ujú. como característica particular, Santo Domingo tiene un perrito a los pies y ese perrito está sobre un mundo y ese perrito tiene una antorcha. Y bueno, Santo Domingo de Guzmán en su trayectoria, él se da cuenta que, pues, que hay maneras en las que las personas oran, en las que las personas rezan, pero de pronto decide él, la tradición cuenta que es la Virgen le da el rosario, decide él organizar el rezo del rosario, es decir, el rosario como un proceso de meditación de los misterios de la vida, pasión y muerte del Señor y también de la resurrección y acompañarlos también con la mirada de la Virgen. Es decir, el rosario se vuelve un método de oración, no simplemente para repetir y decirlo, sino un método de oración que nos lleva a la meditación y profundización de la vida de Jesús a través de la mirada de la Virgen María. Entonces, básicamente, pues esa es la forma en la que Santo Domingo organiza el rezo del rosario. Y Eh, él organiza el instrumento con el que... Ese existe desde mucho tiempo antes. Ajá. Nosotros en la tradición judía y musulmana encontramos un contador donde se repiten jaculatorias, digámoslo de esa manera, constantes, ¿no? Señor, ten piedad de mí, soy un pecador, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Y Santo Domingo lo organiza de tal manera que se agrupan los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, y el Papa Juan Pablo II incluye un cuarto grupo de misterios que son los, digámoslo también de esta forma, los de la vida profesional de Jesús. Es decir, cuando Jesús ya comienza su labor y comienza su predicación, pues también tiene signos importantes de vida que se contemplan en los misterios luminosos. Ok, ok. Bueno, y entonces así es como llega el rosario a través de los dominicos y bueno, también empiezan a difundirlo, ¿no? Digo, con Santo Domingo de Guzmán y empieza la difusión con toda la orden hasta nuestros días, pues son los principales promotores, podríamos decirlo así. Sí, aunque después van a surgir otras formas, ¿no? Como la acción dada por Santo Domingo de Guzmán, ¿no? El rosario y con el rosario, el contador, pues Ajá. nosotros vamos llevando a cabo el rezo del rosario. Yo tengo aquí uno a la mano de A estos chiquitos verlo. que se llaman decennarios.
Este me lo Ajá. regaló Javier de Santiago de Compostela. Y bueno, pues el rosario es una oración muy práctica. Tú tienes un instrumento con el cual vas recordando las cuentas. No tengo ahorita aquí el otro grande a la mano, pero 5 Sí. dedos, 10 dedos, 20 dedos, y con esos dedos podemos ir llevando la cuenta. Es decir, el rosario eh, sí se necesita un instrumento, pero no necesariamente está supeditado a tener el instrumento. Y Ujú, también hace poco tiempo en unas publicaciones que hace la Arquidiócesis de México que se llaman Desde la Fe, ujú. que salen en Facebook y en Instagram, son las que yo conozco, decían lo que no es el rosario. Decía, el rosario no es un adorno de joyería, no es un amuleto, no es un protector que cuelgas en tu espejo del auto y ya te protege automáticamente, sino Ajá. que el rosario es un instrumento por medio del cual nosotros contemplamos los misterios de la vida de Cristo a través de los ojos de María Santísima. Ay, qué hermoso. Vuélvelo a repetir, por favor, que esa frase Pues te quede. que el rosario no es un artículo de joyería, no es Ah, un amuleto, no es un protector como un detente. ujú. Es decir, es un instrumento para rezar y para ir contemplando los misterios de la De la vida de vida, Cristo. muerte y resurrección del Señor. Y a partir de ahí, pues tener eso es referente a través de los ojos de María. Ok, ok. Bueno, pues ahí está este preámbulo de este tema que pues va englobando y nos va encaminando precisamente al tema de la oración que vamos a tener en el Rosario Viviente. Por la diferencia entre rezar, más que una definición. Jesús nos los dice, con Dios. Ujú. Entonces, pues la oración sería ese espacio de encuentro con Dios y el Señor Jesús pues nos hace varias sugerencias. Primero, que busques un lugar apartado para orar, que no Ujú, sea un lugar donde estás publicitando o ujú. que nos lleva a encontrarnos con el Señor, un poco la oración, O sea, como un encuentro mío, como un encuentro exactamente. ajá, con Dios, con Jesús, ¿no? Uh-huh. Con el Señor Jesús, como lo mencionas. Oye, y ahora, en esta parte de encuentro y de diálogo íntimo, ¿cómo podemos encontrar la diferencia entre rezar y entre orar? Bueno, yo creo que eso pues lo tenemos a veces muy claro, ¿no? Ujú, Rezar es la repetición pues, de alguna oración, de alguna ejaculatoria, voy a usar una palabra, pero no quiero que se escandalicen, de un mantra. Es decir, yo ujú, repito y repito, pero no pongo suficiente atención ujú. en lograr un encuentro con el Señor. Entonces, básicamente podríamos decir la oración rezar y orar tiene esa Ajá. diferencia. A uno le dedico un tiempo, un espacio y una metodología, y el otro simplemente es una manera de ponerme pues en la presencia del Señor también, de encomendar mis actividades y de llevar a Ajá. cabo mi camino de cada día. Ok, ok. Ok, en este sentido, en el ponernos en camino, en el ponernos pues en la presencia, pues vamos haciendo como esta repetición que nos va abriendo y en alguna orar, no, o sea, yo no sé si estoy haciendo oración o no estoy haciendo oración. Yo por eso prefiero rezar porque pues así ya no me hago al loco. Es decir, porque a veces se pierde un encuentro. Bueno, el día de hoy celebramos a una de las grandes maestras de oración, Santa Teresa de Jesús. Y Ujú, Santa Teresa de Jesús tiene una frase que yo publiqué el día de hoy en la página de Dominicos Querétaro, una publicidad ahí leve, y dice Santa Teresa de Jesús, si en medio de las adversidades, es decir, la oración nos tiene que llevar a este encuentro que estoy enojado porque me enfermé de X, ajá, pero tengo paz porque voy a produce paz, si produce tranquilidad, si produce armonía en la vida de las personas, pues yo estoy orando. Si por el contrario me deja inquieto, me deja
enojado con Dios y peleándome y todo, que también es una parte de un proceso, pues tendría que revisar si una situación de no entender qué es lo que está sucediendo. No, Nada más es un mero sentimiento pasajero, es no. una virtud, es la certeza de que las cosas están saliendo bien o me equivoco. Bien, bien o que estoy en un camino de entendimiento, ¿no? Ajá. Entonces, si la oración me deja ese alivio, ese respiro de, pues estoy contigo y estoy en tus manos. Em, Exactamente. em, Experimento esta tranquilidad eh, física y también tranquilidad mental que me lleva también a la paz. Entonces estoy haciendo oración. Si me quedo inquieto y otra vez dándole aquí cuerda, 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 entonces no estoy haciendo oración. Estoy en otro proceso, estoy Yo. en otra parte, pues, ¿no? Ok. Mira, por ejemplo, muchas veces las personas en la intimidad de la confesión se enojan mucho con Dios. Entonces dicen, Ajá. ¿por qué hay gente tan mala que se droga, que mata, que tal cosa y no se enferma? Y mi mamá se enfermó de tal cosa. La pregunta que yo les hago es, ¿por qué tu mamá no debería enfermarse de tal cosa? ¿Y por qué Ujú, otras gentes sí? Es decir, a veces el proceso de la oración nos tiene que llevar a entender que Dios no nos selecciona y dice, a ti te toca que tu mamá se enferme, a ti no. A ti te toca que choques tu coche, a ti no. Todo tiene que ver también con las decisiones que tomamos en nuestra vida. Y si ujú. nosotros asumimos la responsabilidad de nuestra vida, pues seguramente el proceso de oración nos llevará a tener un momento de armonía y de paz, aunque sea una situación difícil. Exacto, exacto, exacto. Nos tiene que llevar a esa armonía. Así que si usted nos está escuchando por alguna de las plataformas, bueno, viendo y escuchando por alguna de las plataformas, haga en este momentito una pausa y revise. Cada vez que yo me dedico un tiempo a hacer oración, ¿cuál es el resultado? Y bueno, vamos a seguir hablando de esto. Voy a hacer una breve pausa para recordarles que el Rosario Viviente es el domingo 3 de noviembre en el Estadio León a las 7 de la tarde y que lo vamos a estar transmitiendo, sí, por las redes sociales, por las plataformas, por esta página. Nos vamos a ir también a las páginas de TV4, sí, de Radio Cristo Rey del semanario Gaudium. Vamos a estar en diferentes páginas publicando. También hay otros que se van a aliar con nosotros. Y a través de TV4 por la señal de TV4. Si usted nos quiere escuchar por radio, vamos a estar en la LG La Grande 95.5 de FM, que se puede escuchar por radio o también por internet. Entonces, acuérdese que hay todos los medios para que usted participe en el Rosario Viviente. ¿De acuerdo? Estamos cumpliendo 70 años y en este momento estamos hablando de la oración con Fray Gerardo Arias Tenorio de la Orden de Predicadores. Entonces, Y bueno, también, sí, bueno, no, perdón, también un dato importante dentro de la pausa que estás haciendo, el 3 de noviembre es Día de San Martín de Porres. así. Entonces, quizás Santo Domingo no sea tan conocido, tan conocido, tan conocido, pero sí muchos miembros de la Orden de Predicadores, entre ellos San Martín de Porres. Sí, Entonces, claro, para que lo tengan ahí presente también. claro, claro, y es bien querido. Y un día vamos a hablar de San Martín de Porres porque su vida es muy bonita y muy inspiradora. Entonces, ese tema queda pendiente. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a retomar que estamos hablando ya de la oración, que ya definimos la oración como un encuentro con Dios, que la oración necesita un espacio para que te dediques a dialogar, que la oración, para saber si estás orando o no, tiene, vamos a llamarle tres resultados, tres frutos. Uno es la paz, el otro es la armonía, uno es la serenidad. Voy a usar exactamente las palabras que leíste tú en la frase de Santa Teresa. La serenidad, el gozo y la paz. ¿Sí? Así es. Eso es el resultado fruto de la oración y es el amor.
Ok, así lo dice Santa Teresa y al ratito espero que vean la frase ahí publicada de la frase de Santa Teresa. Muy bien. Bueno, pues ahora en este proceso de oración, Fray Gerardo, a mí me gustaría que nos hicieras la diferencia, ya hablamos la diferencia entre rezar y orar, ya lo dijimos, el rezo te lleva a la oración. Pero ¿cuál es la diferencia? Y ahora con las modas y con pues lo que vivimos actualmente, ¿cuál es la diferencia entre meditar, entre el mindfulness o como se pronuncia que ya no supe, y la oración? Bueno, yo creo que hay diferentes instrumentos a lo largo de nuestro caminar de vida de fe. Un instrumento, pues es el instrumento que usamos como rosario, que decimos, con este yo llevo las cuentas, etcétera. Eso no significa que sea un instrumento católico y un instrumento, pues, que solo nosotros podemos usar. Ya les dije que hay otras culturas donde también, no con la misma estructura, pero que también se utilizan este tipo de instrumentos. Yo creo que el mindfulness es un instrumento también que te ayuda a centrarte en tu presente. Es un instrumento que te ayuda a lograr un punto de concentración que te permite no ir al pasado, no ir al futuro, sino que te permite situarte en tu presente. Y en ese sentido, creo que pues es un instrumento que nosotros usamos, pues es un instrumento válido, ¿no? El mindfulness te ayuda a concentrarte para dormir, te ayuda a concentrarte para prepararte a una actividad que puede ser la oración. Y pues son instrumentos que finalmente podemos utilizar, pero el problema es cuando ya condenamos el instrumento, ¿no? Es que se lo usan tales gentes, es que se lo usan tal cosa. Si tú lo estás usando como un instrumento, por lo que tú estás buscando es favorecer ese encuentro con el Señor. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que tener la suficiente apertura para Ajá. no condenar cosas antes de saber cuál es su uso y de qué manera cada uno de nosotros puede emplearla en su camino de construcción de fe o de un método de oración. Ok, pues sí, entonces estamos hablando de madurez, de cómo puedes tomar algo, ¿no? Para usarlo para tu bien. Exactamente. Exacto, muy bien. Y fíjate, ahorita nos hicieron una pregunta y era eso, ¿no? Lupita nos estaba preguntando, ¿cuál es la diferencia entre orar, rezar, meditar? Lupita, ¿te quedó claro? Yo espero que sí. Entonces, acuérdate, orar, vamos a definirlo como muy sencillo cada uno. Orar, el diálogo directo con Dios, con Jesús, ¿sí? Rezar, la forma en que te puede llevar a esa intimidad con Dios, a ese diálogo íntimo, ¿ok? Y meditar, pues también es una forma que te ayuda a entrar en este proceso de oración. ¿Me equivoqué o lo dije bien, Fray Gerardo? No, no, está bien. Y yo creo que nos falta también un punto que a veces no tomamos en cuenta. Si yo voy a rezar el rosario ahorita, yo lo puedo rezar aquí en donde estoy sentado. Atrás hay una imagen que es una imagen virtual, atrás tengo una pared y bueno, pues yo puedo rezarlo aquí. Pero también un elemento muy importante para la oración es el orden. El orden es en el espacio. Es decir, Ujú. si yo voy a dedicar un rato a la oración, tengo que preparar pues mi espacio interior, pero también mi espacio exterior. Ujú. En los talleres de oración del padre Ignacio Larrañaga, Ujú. las personas que lo han hecho, pues se les dan algunas instrucciones, ¿no? Tener una Biblia, tener una vela y tener una flor. Es decir, el ambiente, el espacio, también me tiene que indicar que voy a entrar a un momento de oración. El desorden, pues siempre nos lleva a distraernos. Por ejemplo, no les voy a enseñar mi cuarto porque no vale la pena. Pero si yo volteo ahorita al sillón que tengo de este lado, pues veo que no guardé una chamarra que traía hace rato, que no doblé una cobijita que está ahí. Entonces, si yo quiero orar en este momento y veo hacia allá, lo primero que voy a tratar de hacer es ir a poner la chamarra en el closet
y la cobijita ponerla en su lugar. Entonces también conviene que construyamos un espacio. A veces en las casas pues no dan un espacio privado para ello, pero te puedes subir a la azotea de tu casa, o te Ok. puedes salir al parque de tu casa, o puedes salir a caminar inclusive, y ahí al caminar combinas una actividad física con la oración. No es que sea malo rezar caminando, no, no, no. O sea, combino y al combinar creo ese espacio necesario para poder encontrarme con el Señor. Ujú. Sí, pues me voy adaptando a lo que puedo y a lo que tengo, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, mi casa, pues no tiene un área así como muy tranquilita, para hacer meditación, ponerme en calma y luego hacer mi oración. No lo tiene. Entonces, durante el día me cuesta mucho trabajo, pero si me levanto temprano y me siento en la sala, pues sí, está la televisión, pero pues no enciendo la televisión, pongo precisamente, enciendo mi cirio, estoy en silencio porque todavía, pues mi familia no está en actividad, no se ha levantado, todavía no hay que ir a los trabajos y a las escuelas. Y entonces, ese breve momento me sirve para entrar en ese espacio que requiero, en donde físicamente no tengo más opciones, pero pues me levanté un poquito más temprano y ya lo logré. Y Y con eso estás construyendo el espacio físico para orar. Y yo es- creo, y aprovecho ahorita para meter otro tema también, yo ahorita en este mismo momento puedo bajar ahí al templo que está atrás de mí y puedo encontrar ah, un espacio privilegiado para la oración. Yo. Tú no, tú lo acabas de decir, tu casa es pequeña o mediana o como sea, ajá, pero no podemos decir es que yo necesito una iglesia para ir a orar. No, podemos ir a orar a la iglesia durante el día, en el transcurso de las actividades, pero en el ujú, momento en el que tú te levantas, no es posible, porque a lo mejor no te has bañado, qué sé yo qué, o te queda sí, lejos. Entonces, tenemos que adaptar esas circunstancias a la forma en la que nosotros vivimos. ¿Por qué todo esto? Porque luego muchas veces algunas personas quieren hacer un modelo de oración como el de Santa Teresa de Jesús. Pues no se puede. ¿Por qué? Porque Santa ujú, Teresa de Jesús tenía el horario, los espacios, las ujú, condiciones para poder hacerlo. Yo a veces, no a veces siempre ando viendo los videos de Adriana, a veces va manejando y va grabando, va manejando y va regañando, etcétera. Entonces, no podríamos decir es que Adriana nunca va a rezar como Santa Teresa porque su vida es caótica. No, o sea, su vida requiere ciertas condiciones que la vida de Santa Teresa, que la vida mía también la requería, pero son diferentes. No es que uno sea mejor que el otro, simplemente son actividades que nos permiten con mayor facilidad o con menos facilidad entrar en una dinámica de oración. ok. Oye, y ya que estamos en esta dinámica de oración, aparte del padre Ignacio Larrañaga, que tiene todo un método y tiene un proceso, yo me acuerdo haber vivido este proceso, ¿hay alguien más que tenga un método para orar? Todo mundo, Santa O sea, Teresa, San o Juan de sea, la Cruz, ujú, San Ignacio de Loyola, los más conocidos, ¿no? Santo Domingo de Guzmán también, no es tan conocido su método, ujú, pero el método de Santo Domingo de Guzmán incluye posturas físicas. ujú, Entonces, eh, podemos encontrar muchos métodos o caminos de oración. La cuestión es adaptarlos a nuestra forma de vida y ujú, adaptarlos de tal manera que no nos sintamos culpables, ¿no? Esa es no poder orar me hace sentir culpable de que no di el tiempo suficiente, que ujú. no terminé de rezar el rosario, que no terminé de ir a misa, que llegué tarde, etcétera. Las condiciones de vida también tienen que permitirme a mí pues, ser Ujú. responsable en mis actividades. Ok. Oye, vamos resumiendo esta partecita y vamos poniendo como los tres puntitos o cuatro más importantes que debemos tener en cuenta para orar. Uno es disponerte, tener el espacio. Otro,
Yo creo que ahí podemos encontrar varias cosas. Disponerte con un horario, disponerte con un espacio y disponerte con los instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? Puede ser un crucifijo, puede ser la Biblia, puede ser el rosario mismo, puede ser una imagen de la Virgen, de cualquiera de nuestras devociones. Pero sí nos ayudan estos instrumentos a poder pues centrar nuestra atención. Tan solo el hecho de tener el rosario y tocarlo, pues ya me ayuda a concentrarme, ¿no? Me ayuda a poner atención. Entonces sería eso, crear las condiciones de tiempo y de espacio para dedicarme a la oración. El segundo es tener un motivo para orar. ¿Cuál es el motivo para orar? Pues agradecer a Dios por las bendiciones que recibimos. A veces confundimos la oración con una serie de peticiones que yo quiero que el Señor me cumpla y lleve a cabo exactamente como yo las quiero. Que mi hijo deje a la novia que tiene porque yo creo que no le conviene, que mi hija encuentre el trabajo que yo creo que debe encontrar porque el que está teniendo no le pues satisface plenamente, que mi esposo tenga para comprar el auto que quiere comprar, etcétera. Entonces a veces nos presentamos ante el Señor más bien como para pedir que solucione nuestros asuntos que para pedirle que nos dé la luz y la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces tener una intención para orar y que esa intención pues nos ayude a entender nuestra vida, a descubrir las posibilidades que tenemos, que sea una intención clara y una intención que favorece no solo mi vida, sino también la de los otros. Ok, ok. ¿Algo más? Pues yo creo que con eso ya la haríamos bastante bien. ¿Sí? Claro, claro. Incluso, pues tú podrías el ejemplo, ¿no? Si se puede agendar, mucho mejor. Pues sí, 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 sí. Disponerte es querer, Exactamente. ¿sí? Querer y construir. Y construir. O sea, O sea, sí, no sí. solo quiero orar, sino que voy a comprarme o voy a tapizar esa silla chueca porque ahí me voy a sentar a rezar. ¿Sí? Es decir, tengo que construir mi oración de acuerdo al ambiente en el que me encuentro. Exactamente. Muy bien. Bueno, voy a dar lectura a otras preguntas. Luis nos pregunta, ¿cuál es la oración más efectiva? Yo creo La que que te produce paz, gozo y tranquilidad. paz, gozo, tranquilidad, serenidad es la más efectiva. José, ahí viene la misma respuesta, José. Perdón. La pregunta que hace José es, ¿cómo saber si estoy llorando bien o no? Pues eso con los resultados. Los resultados, los frutos de la oración. Sí. Acuérdate, paz, gozo, serenidad. Ok. Pepe nos pregunta, si cuando rezamos o oramos en silencio, a ver, no, si cuando rezamos o oramos en silencio, Dios hace menos caso que cuando oramos en voz alta. Bueno, tenemos que entender que con Dios nos comunicamos en la oración, pero no podemos esperar que Dios retorne la comunicación como nosotros la estamos haciendo. Entonces el Señor pues finalmente escucha las intenciones que surgen del corazón, escucha las intenciones que construyen la paz y la justicia y todo ello. Y bueno, la forma en la que la hagamos ya depende de nosotros, ¿no? Los santos mismos, pues algunos gritan, algunos convulsionan, etcétera. Es decir, la forma en la que oramos, pues tiene que llevarnos a un resultado que ya hemos dicho muchas veces. Entonces, creo que más que la forma, tenemos que fijarnos en el resultado, porque si no obtenemos el resultado, la forma la podemos modificar. Okay. Oye, a mí me surge ahorita una pregunta con esa. Por lo que dijiste, ¿no? Muchos santos y santas hablan de ese diálogo íntimo con Dios. ¿Sí se puede escuchar la voz de Dios? O sea, yo la voy a escuchar así como Adriana, o es un invento de la imaginación, o cómo puedo decir yo, ya estoy escuchando la voz de Dios. También el Papa Juan Pablo, perdón, Francisco,
Ujú. acaba de decir cómo puedo darme cuenta que estoy en el camino de cumplir la voluntad de Dios. Y bueno, él en este momento no recuerdo exactamente, pero él dice lo mismo. Si estoy cumpliendo la voz de Dios, las decisiones que yo tome me van a llevar a actuar con serenidad, con paz, con gozo. Es decir, si algo a mí me violenta, pues a Ujú. lo mejor no es precisamente estar en un diálogo con Dios, sino a lo mejor es un diálogo conmigo mismo o una lucha conmigo mismo. Entonces creo que más que centrarnos en las formas y los métodos, tenemos que saber leer los resultados. Ok, pues ahí está. Volvemos a lo mismo. Muy bien. Arturo nos pregunta, ¿por qué los jóvenes ya no están orando y qué está haciendo la iglesia al respecto? Yo creo que antes que la iglesia, los que deberían hacer son los papas. El Papa Francisco también en un momento dado dijo que si los jóvenes iban a misa y rezaban era por sus abuelos, porque a Ujú. muchos los cuidan los abuelos y los abuelos se encargan pues de enseñarles estas cuestiones de fe. Ujú. Los papás no lo están haciendo. Hay pues una situación muy concreta y muy clara. Durante la pandemia dejamos de ir a misa porque nos contagiábamos, etcétera, y empezamos a ver la misa pues por los medios de comunicación. Ujú. Creo, y es mi postura, creo que en un momento dado fuimos demasiado permisivos. ¿Por qué? Porque si no vas a misa, pues tienes la idea de que algo te puede suceder, en fin. Pero ya vimos que no pasó nada, no le cayó un rayo a nadie, no le pasó absolutamente nada y entonces pues ya para qué voy, mejor la sigo buscando en la televisión o en el radio. Entonces, si los papás no forman a sus hijos para tener un espacio de oración y de encuentro con Dios, pues seguramente sus hijos no van a orar. ¿Qué puede hacer la iglesia? Pues nada más que abrir espacios para que ellos vayan, pero sin el fundamento de la formación de los niños, pues es sumamente difícil, ¿no? Yo Ujú. preguntaría cuántos papás en este momento le enseñan a sus hijos, por ejemplo, el ángel de mi guarda me dulce compañía, o cuántos Ujú. los llevan a ofrecer flores a la Virgen, o cuántos los llevan a rezar, no sé, los viernes primeros, etcétera. Entonces, creo que pues la iglesia podrá hacer muchas cosas, pero si no hay el fundamento en la familia, pues difícilmente se puede lograr algo. Ahí está, es parte de nuestro ejemplo, mamás y papás que están escuchándonos, que están viéndonos. Tenemos mucho que hacer y si nosotros oramos, no, o sea, no es necesario que digamos, es que lo tienes que hacer. Pues sí hay un momento en que hay que insistir en esta crianza y en este ejemplo, pero hay otro en que ellos solitos lo van a hacer. ¿Por qué? Porque nos ven. Entonces, bueno, pues tenemos una tarea bien grandota y ese también va a ser otro tema para después. Había en la imaginería anterior, había unos angelitos que tenían las manos así y se les ponía agua bendita. Ajá. Generalmente estaban en las puertas de la casa. Entonces cuando salías, cogías agua bendita y te ponías en la frente. Ya sé que van a decir, ¿y por qué ya no en las iglesias ponen agua bendita? Porque la gente es muy sucia y a veces no entiende ese sentido piadoso de las cosas. O a un lado de las camas, a mí me tocó, supongo que a ti también, Adriana, de nuestra cama había una imagen de un ángel de la guarda o de la Virgen o del Sagrado Corazón. Ahora Sí. ponemos ángeles por todos lados, pero porque los asociamos con otro tipo de situaciones, ¿no? Creo que tenemos que ir a la simpleza con la que nosotros fuimos formados en esa práctica de la oración. Ujú. Exacto, sí, sí, sí. Hay que seguir haciéndolo y esta parte tan bonita que dijiste con la simpleza. La otra pregunta es, mira, dice Francisco, ¿por qué cuando oramos y oramos pidiendo que nuestros políticos apoyen a las comunidades que lo necesitan y ya ahora nuestros políticos parecen fariseos, saduceos y escribas, ya son los que saben todo y el pueblo nada? ¿Sirve orar para que cambien? Tenemos que orar para que nos vaya bien. Tenemos que orar para pedir que se construya.
pues en nuestro país la justicia, la paz, la igualdad, pero tenemos que ser responsables también. Tenemos que ser responsables porque si nosotros se nos hacía gracioso que un señor nos mintiera todos los días en frente de un público pues numeroso, inmenso, pues entonces no esperemos que Dios solucione lo que nosotros no solucionamos como responsables de la vida social de nuestro país. Les voy a contar una historia de aquí local. Ayer en la tarde, noche, no sé exactamente a qué hora, unos señores que viven aquí cerca de la casa, ya mayores, entraron a su casa a asaltarlos. Les robaron sus cosas, los amarraron y el sistema de la violencia funciona de esta manera. Y evidentemente, yo vivo en el centro de Querétaro. En el centro de Querétaro ya vive mucha gente mayor. Eso sucedió ayer. Hoy, a la misa de 7 de la noche, ya no vinieron sus vecinas que suelen venir a misa de 7 de la noche. ¿Por qué? Porque nos encerramos, porque ponemos un candado y otra chapa a nuestra puerta, pero en realidad no estamos solucionando nada. En realidad debemos solucionar antes de que eso suceda. Entonces, la violencia actúa de esa manera. Ya se pierde ese espacio de interacción, de encuentro de los mismos vecinos y la gente comienza a encerrarse en su casa. Si nosotros entramos a esa dinámica, más que decirle a Dios, oye, soluciona esto, tenemos que preguntarnos qué dejé de hacer yo como ciudadano, qué dejé de hacer yo como cristiano, que no puse en la presencia de Dios, pues la necesidad de mi vida política, de mi vida social. Entonces creo que pues por ahí podemos encontrar un poco una respuesta, ¿no? Los políticos actúan de acuerdo a lo que nosotros sabíamos que iban a actuar. Dios nos ilumina, nos guía, nos orienta, pero somos nosotros los que tomamos las decisiones. Exactamente, es nuestra responsabilidad. Y ahí viene, ¿no? Fruto de la oración, gozo, Fruto de serenidad, la oración, paz. gozo, paz y tranquilidad. Ahí está. Bueno, nada más voy a leer otra pregunta y ya porque se nos acabó el tiempo, ¿eh? Va una más. Es de Pedro. Pedro dice que si conociste, eh, perdón, repito la pregunta. Pedro dice, ¿conoce la labor de Fray Luis Guerrero, OP, durante muchos años de Rosario Viviente como encargado de la difusión y la transmisión radiofónica? ¿Nos puede contar un poco? No solo conozco la labor que hacía, conocí porque viví con Luis Guerrero. Ujú. Y Luis Guerrero era un hermano extraordinario. Luis tenía tantas ideas, tantas ideas, tantas ideas, que para sacarlas era un desorden. A veces, pues esas situaciones eran un poco incómodas. Pero él era un hermano extraordinario, fraterno y preocupado siempre por pues, por la diócesis, por el rezo del Rosario. Creo que él fue de los promotores iniciales del Rosario Viviente de León, Guanajuato. Y Ajá. bueno, pues a Luis mucha gente lo conocía, mucha gente lo conoció. Luis, les cuento unas anécdotas de él. Tenía Ujú. una capacidad de convocatoria impresionante. Él podía citar a 40, 50 gentes porque les iba a dar una plática y tenerlas 2 horas esperando a que él bajara. Y cuando le preguntaban, oye, oiga, padre, pues ya estamos aquí, ya voy, ya voy, ya voy, y se desaparecía y ahí la gente seguía esperándolo. Entonces, eh, viví con Luis, lo quise mucho, admito que era un poco complejo vivir con él, pero de que tenía un amor grande a la Virgen María y también que trabajó mucho por el rezo del Rosario, pues eso es evidente, ¿no? A tal grado que lo recuerdan todavía. Sí, 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 pues También hubo otro personaje muy importante en Fátima, que era el hermano Tomás Tejero, claro, que Fray Tomás. también, Fray Tomás, era un hermano ya, cuando yo lo conocí ya era muy, muy mayor, Ujú. y que pues siempre la devoción a la Virgen María de Fátima y al rezo del Rosario, pues lo caracterizó fundamentalmente en su vida.
Ay, sí, Fray No Tomás. quiere decir que No los mucho. demás no la tengamos, pero Luis Pero y Tomás sobresalían, o eran, sea, claro, era algo, una característica particular de ellos, sí, claro, 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 claro. Y ahorita Fray Juan Manuel Raya es el que también está promoviendo muchísimo el rosario, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues ven, ahí están los dominicos con todo, promoviendo el rosario y recuérdelo, 3 de noviembre, 7 de la noche, Estadio León. Muy bien, 70 Rosario Viviente. Y bueno, finalmente, por ahí nos preguntó Dulce y esto me ayuda a cerrar esta gran plática con la que he disfrutado mucho, con la que he aprendido y ojalá que cada uno de ustedes también. Dulce nos pregunta que cómo le vamos a hacer este Rosario Viviente para enlazar el rezo con la oración. Precisamente así. Vamos a estar todos en un espacio que es el estadio, que vamos a estar unidos con la misma intención. En esta ocasión, la intención es, oremos también por los buenos. Sí, sí, hay que orar por las causas que son difíciles, pero también por la gente que se levanta temprano, por los que se esfuerzan por pagar impuestos, por los que trabajan, por los chavos que ponen atención en clases y aunque no les guste lo que esté diciendo el maestro, pero hacen la tarea, por los que se esfuerzan por de verdad hacer las cosas bien, por ellos también vamos a estar orando. Entonces, pues esa es la intención, allá está el espacio y todos juntos vamos a ir al mismo ritmo, rezando las Ave Marías y meditando en cada uno de los pasajes y los misterios que vamos a contemplar, que vamos a hablar de temas, de realidades iluminados por la palabra de Dios. Imagínense, van a estar los personajes de Caín y Abel en el tema de la oración. ¿Dónde está tu hermano? Van a estar Tobías y Sara, ¿sí? Pues para que esté la presencia de Dios, va a estar María y claro, la oración de Jesús también, ¿no? Entonces, y los discípulos diciéndonos, enséñanos a orar, ahí está. Enséñanos a orar es el lema de 70 Rosario Viviente. Y bueno, pues así le vamos a hacer, Dulce. Muchísimas gracias a todos. Fray Gerardo Arias Tenorio de la Orden de Predicadores. Ha sido un placer estar contigo platicando sobre la oración. Espero volver a entrevistarte en otra ocasión, en otro momento, sobre muchos otros temas. Muchas gracias. ¿Con qué te quieres despedir, Fray Gerardo? Pues diciendo y reconociendo algo, yo viví muchos años en León, de hecho es un lugar que quiero mucho, fue el primer lugar de asignación, pero hasta el día de hoy nunca fui a un rosario viviente. Entonces, ¡Ah! Tienes que venir. espero ir algún día de estos y pues verlos por ahí. Y también otra cosa, el rosario viviente pues implica un desplazamiento, trayecto, etcétera. Tómenselo a la ligera, si se les antoja un agua, cómprensela, si se les antoja una cebadina, cómprensela. ¿Por qué? Porque el rosario viviente es una forma de orar, de responder a esta pregunta, Señor, enséñanos a orar, de preguntarnos, ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está el hijo de esa mujer que está buscándolo sin tranquilidad? ¿Dónde está la familia de aquel que colgaron en un puente? ¿Dónde están ellos? Es decir, que sirva para poder convivir, para poder compartir, pero también para poder entrar en ese espacio en el que se nos llama a la responsabilidad, sobre todo en el momento que vive nuestro país. Somos responsables nosotros. La plática. Gracias a todos ustedes que nos han seguido por redes sociales. Gracias. Nos vemos el domingo 3 de noviembre en el 70 Rosario Viviente aquí en León, Guanajuato, en el Estadio León a las 7 de la noche. Y ya saben, vamos a empezar desde las 5 de la tarde, abriendo el estadio. También a las 5 de la tarde va a ser la caminata desde el Arco de la Calzada hasta el estadio. En este tiempo previo al Rosario vamos a tener un programa con entrevistas. Ahí van a estar nuestros compañeros Betty y Memo dirigiendo este programa previo al Rosario. En fin, tenemos muchas actividades y todo para llegar a esta experiencia, a este diálogo, a esta oración interna que nos debe dar gozo, serenidad y paz. Muchas gracias, soy Adriana Varela, hasta pronto. Gracias, hasta luego. Domingo 3 de noviembre, 7 de la noche, Estadio León. Rosario Viviente, enséñanos a orar. Te esperamos en esta 70 edición del Rosario Viviente. Trae tu vela.